asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Tenemos al alcalde de Caracas, porque sigue siendo legalmente el alcalde de Caracas, dirigente político de mucho tiempo en Venezuela, por muchos años conoce la vida política y conoce la vida del país, apasionado de la historia, como es Antonio, ahí lo tienen, Ledesma. ¿Cómo estás, Antonio? En pie de lucha, como siempre. Yo me refugio mucho en estas reflexiones de Winston Churchill, que lo único útil es ser optimista. El optimismo que nos ayuda a vencer incluso el peso de los errores que se han cometido, con los que debemos sortear nuevas oportunidades. Ahora bien, tú hace 2 días ya hablabas nuevamente del problema que hay en toda América Latina y cómo es obvio que después del Foro de Sao Paulo, por cierto, inclusive después que tú lo denunciaste, el propio Maduro se jactaba del triunfo que estaban haciendo, lo que habían organizado en el Foro de Sao Paulo que se reunió en Caracas. Y es el tema, es decir, la desestabilización de toda América Latina e inclusive de España. Ahora, ¿tanto poder tienen como para eso ahora que no están en las presidencias y que la mayoría están siguiendo o están acusados para enjuiciarlo? Es la capacidad del mal de hacer daño, de destruir. Para levantar las Torres Gemelas se requirió mucho esfuerzo. Tú seguramente las llegaste a conocer. Claro. Y cuando uno escalaba hasta la cúspide de esas torres, uno por supuesto exclamaba asombro. Hay una mezcla allí de ingeniería, de arquitectura, de diseño, de talento humano. Eso llevó tiempo y hubo necesidad de hacer inversiones. Pues bien, eso lo acabaron en minutos. Lo acabó el terrorismo internacional en minutos. Hay quienes piensan de buena fe como tú, y yo creo más que en tu reflexión lo que hay es una pregunta, Hay otros ingenuos que llegan a decir que qué capacidad tiene Maduro de hacer daño. Bueno, eso es como si me dijeran, no, qué capacidad tiene el Chapo Guzmán de hacer daño si está sentenciado a cadena perpetua, pero vean que sigue imponiendo las reglas del juego en México. El Chapito, el hijo, los guarura, los que forman parte de esas bandas. ¿Por qué? Porque su poder viene dado por el hecho cierto de que ellos forman parte de una corporación criminal que no tienen que ver con constitución, no tienen que ver con leyes vigentes, no tienen que ver con reglas, con normas, que es con lo que tienen que lidiar los presidentes como Macri, después que los Kirchner arrasaron con la economía de Argentina, después de todo el daño que dejó en las entrañas de Chile, el populismo. Presidentes serios, presidentes responsables tienen que tomar medidas que algunas veces son antipáticas, como las que quizás tú debiste aplicarle a tus hijos cuando tenían algún problema de salud, había que inyectarlo. De repente hay quienes decían no lo inyecte, dale un juguetico, dale un caramelo. No, hay que inyectarlos. Esas son decisiones antipáticas en los hijos, como son decisiones antipáticas entre la ciudadanía, medidas que a la postre van a producir beneficios, diferente a lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela el metro estaba estartalado. ¿Y por qué estaba estartalado? Porque no tiene mantenimiento, porque no se han hecho las inversiones. Ha sido devorado por la corrupción, por la desidia, por la impericia. ¿A quién sostuvo como presidente del metro la democracia venezolana? A un insigne venezolano, González Lander. A él no se le pidió el carné ni de ADE ni de COPEI. Se tomaron en cuenta sus credenciales. ¿A quién se puso al frente de PDVSA? Al general Rabar. ¿Cómo se hizo una política de infraestructura en Venezuela? Tomando en cuenta el talento de hombres como Sucre Figarela. ¿Qué ocurre actualmente en Venezuela? Bueno, se regala la gasolina, pero resulta que no hay gasolina suficiente y los zulianos que habitan en el estado petrolero por excelencia de América Latina y yo diría que del mundo, tienen que hacer cola para conseguir gasolina.
Ya en el Zulia, como lo escribía Milce este fin de semana en uno de sus artículos, la gente no se ve en las calles vendiendo huevos chimbos, sino los pimpineros vendiendo gasolina al detal. No hay transporte público. En Ciudad Bolívar, en Ciudad Guayana, que es la tierra donde se levantaron las empresas básicas que también causaron asombro en el mundo, en América Latina, lo que fue la Ferrominera, Sidor, Benalún, Alcázar. Eso está reducido a un cementerio de riqueza. Allí ya no se produce aluminio, lo que hay arrumado son chatarras. Y eso es consecuencia de qué? De ese populismo. Y eso es lo que estamos viviendo en el mundo. Y con ese maleficio del populismo es que trabajan estas corporaciones criminales. Como tú dices, esa era una pregunta, porque yo lo que creo es que sí son fuertes, evidentemente, porque además hacen una cosa que siento que la dirigencia de los demócratas en el mundo entero, especialmente en América Latina y concretamente también en Venezuela, no hacen, que toda esa gente se comporta como si fueran minorías. Es decir, se reúnen, se ponen de acuerdo en una estrategia, y si yo no estoy de acuerdo con esa estrategia, no me voy, no la critico públicamente, sino que cuando tengo que hablar, hablo a favor de esa estrategia. Y eso es lo que no sucede, o uno siente que no sucede con la dirigencia democrática, que si el primer punto es cese a la usurpación, todo el trabajo tiene que ser, ¿no?, para el cese de la usurpación. Si ya previamente no se reconoció a Maduro, ¿no?, pues no lo reconozcas en ningún momento. No que hoy lo reconozco y hoy sí, demás. Eso. Pero también siento, Antonio, que esta explosión en todos estos países al mismo tiempo es que se quitaron las máscaras porque están desesperados. Y entonces están recurriendo a lo único que ellos tienen como fuerza, engañar especialmente a la gente más joven, a los universitarios y demás, haciéndoles creer que los están apoyando y hay que salir a la calle para las reivindicaciones, por ejemplo en Chile por lo del metro, pero queman el metro y van a tener meses sin metro porque ahora tienen que reconstruir buena parte del metro. ¿Me explico? Yo sí creo que estos son desesperados. El método del foquismo, que nunca se desechó, se dejó a un lado circunstancialmente. Como lo ha explicado muy bien el doctor, creo que Sánchez Berzaín, lo ha explicado muy bien. Esta gente, el método tradicional era la guerrilla, como lo desarrolló Fidel Castro en Colombia, en Venezuela, en Bolivia. Fracasaron con el intento de invasión de Venezuela con las Fuerzas Armadas, pero luego fueron mezclando el foquismo con la participación en procesos electorales, pero no para asumir a plenitud los valores y principios de la democracia, sino para aprovecharse de las virtudes de la democracia, llegar al poder y luego, instalados en el poder, capturar, someter las instituciones públicas, vaciarlas de contenido, vale decir, de autonomía, y que esas instituciones terminen siendo aparatos, herramientas al servicio de estos proyectos totalitarios. Ese es el esquema que está en marcha. Como quiera que perdieron Ecuador, que se ven lejos de ganar una elección limpia, por ejemplo, en Chile, como ven que no tienen respaldo ciudadano porque la gente le ha quitado las caretas, ya ha visto el verdadero rostro de la narcodictadura en Venezuela, pues van otra vez con esta ambivalencia de foquismos, de perturbaciones, que es muy fácil, porque no es lo mismo edificar el metro que destruir el metro. Hay que ver lo que costó el metro de Chile, lo que costó el metro de Venezuela, y con un bombazo destruyen 20, 30, 40 vagones, destruyen 20, 35, 45 estaciones. Lo mismo ocurre con los sistemas productivos de Venezuela. Hay que ver lo que costó con levantar PDVSA, cuánto talento humano, cuántos sacrificios nos hizo Venezuela, cuántos aprendizajes de la Shell, de la Creole, cuánto intercambio de conocimientos, de transferencia de tecnología, transferencia de aprendizaje, y eso lo han destruido. Ya se ha dicho tantas veces en tu programa que pasamos de ser un país que era cabeza de la producción de petróleo, no solo para América Latina, sino para el mundo, a un país que está por debajo de Colombia. Es como que si nosotros mañana fuéramos más productores de esmeraldas que Colombia. Eso es realmente la situación asombrosa que estamos viviendo en la actualidad.
Ahora, todo ese análisis, quien más lo siente es el pueblo venezolano que está en Venezuela. El que está fuera de Venezuela siente que, porque una cosa es irse del país de uno teniendo esperanzas de que puede regresar en cualquier momento porque se va, porque tiene un mejor negocio, porque puede tener mayor sueldo en otro sitio, y otra cosa es tener que irse por hambre, por enfermedad, por falta de medicina, y saber que no hay posibilidad de regresar, por lo menos inmediata, porque unos, por la crisis del país, porque no van a seguir, si se fueron por falta de medicina, no va a haber medicina si regresan, si se fueron por hambre, no va a haber comida si regresan, sino que cada vez está peor. Eso lo tenemos claro. Lo que la gente quiere saber es cómo salimos de esto lo más rápido posible. Y te pregunto, ¿por qué la dirigencia democrática venezolana no se une realmente en el primer punto que todos o la gran mayoría, porque si son demócratas tienen que aceptar lo que diga la mayoría, aunque una minoría esté en contra? Evidentemente la mayoría en la asamblea decidió que el primer paso es cese a la usurpación. ¿Por qué no se unen para trabajar primero en el cese de la usurpación? Acabar con la usurpación. Cuando los extremistas sí se unen, ¿no?, para acabar con las democracias, en eso están más conscientes. Claro, ellos saben y ellos tienen a su jefe de propaganda, el jefe de propaganda del Partido Comunista de cada rincón del mundo, es tan importante como la máxima autoridad del Partido Comunista, porque ellos están claros en que tienen que venderle una idea a la gente, aunque cuando lleguen al poder hacen exactamente todo lo contrario, como sucedió y sucede en Venezuela. Pero, ¿qué pasa con la dirigencia democrática? Bueno, creo que se han caído en contradicciones que dan pie a errores históricos. Creo que ha sido un error histórico caer en esas contradicciones, en esas marchas y contramarchas, de dejar de lado el objetivo clave, que es el cese de la usurpación. Un cese que se iba a producir siempre y cuando no solo se mantuviera viva la protesta ciudadana en las calles de Venezuela, sino que también se lograra sin ningún tipo de vacilaciones el apoyo de la comunidad internacional. Un apoyo que no puede limitarse a las medidas jurídicas, como por ejemplo las resoluciones dictadas por la ONU, por la OEA, por la Unión Europea, que no podía limitarse tampoco a las medidas coercitivas, que en este caso vienen a ser las sanciones, sino que teníamos que acudir a la tercera dimensión, que viene siendo el uso de la fuerza. El uso de la fuerza para organizar un apoyo internacional con equipos especializados que nos ayudaran a detener esta invasión, que ya no solamente se ve en Venezuela, en Colombia, sino que se ve que está dando sus resultados perversos en Chile, en Ecuador, que amenazan con ir también a Bolivia, hacia Argentina. Por lo tanto, creo que lo que corresponde es que Guaidó retome la estrategia medular, que es el cese de la usurpación, que organice una verdadera fuerza de apoyo multinacional y que dentro de Venezuela se pueda producir una coalición auténtica que tenga como único objetivo lograr el cese de la usurpación, cerrar definitivamente la página del diálogo, no dejar abierto ese capítulo, como lamentablemente han contradecido a Guaidó algunos de sus colaboradores, que salen a decir que está abierta la posibilidad de Oslo, que está abierta la posibilidad de Barbados, no desestimar ni debilitar la amenaza creíble, como ocurre cuando algunos salen a desprestigiar el uso de la opción militar que está planteada en el artículo 8, porque eso lo que le hace es producir carcajadas a Maduro, que sí fue formado para generar focos, para producir este tipo de violencia. Maduro no aprendió ni matemáticas, ni lenguaje, ni se leyó Doña Bárbara, ni hizo un estudio de geografía, pero sí fue un alumno aventajado de los Castros en La Habana, en el que fue adiestrado para formar parte de este tipo de foquismos desestabilizadores que vemos que se reproducen otra vez en América Latina. Ahora bien, la mayoría de la Asamblea Nacional y la mayoría del partido al cual pertenece Guaidó está de acuerdo con que la salida ahora, después que se utilizaron todas las otras
intentos de salida, entre ellas las del famoso diálogo, es la intervención militar. Es una opción que no se puede descartar y sería... Pero la mayoría, ¿qué piensas tú? ¿Que la mayoría está de acuerdo o no está de acuerdo y están esperando el momento supuestamente indica que no están de acuerdo, está claro, está muy claro que no están de acuerdo, porque si llevaron a Guaidó, no sé si fue por voluntad propia o porque así lo aconsejó el llamado G4, a esta mesa de diálogos en Oslo y Barbados, sabiendo que era una revisión de los diálogos falsos, 10 en total, que se han venido ejecutando desde la era de Chávez hasta el presente. Creo que fue un error garrafal, un error histórico, que nos va a salir muy costoso, porque no hay duda que Maduro ha aprovechado esta era del diálogo para ganar tiempo. Nos metimos en ese diálogo venían dando desde el año pasado, así lo han confesado algunos factores que ya venían dialogando en Oslo. En eso andaban algunos factores políticos de la Unión Europea, contrariando la estrategia de los Estados Unidos, que era la de mayor presión para producir el cese de la usurpación, y lamentablemente Guaidó cayó en esta trampa del diálogo. Allí se perdió abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y ya estamos en octubre, como también fue un gran error esa supuesta transacción, pues yo no la llamo transición, sino una transacción fallida el 30 de abril, con factores relacionados con el chavismo, con el madurismo, y que cabeza cabe, como lo vuelvo a decir aquí en tu programa, que se iba a llegar a un acuerdo para desalojar a Maduro del poder y hacer luego un gobierno colegiado con los protagonistas de este desastre, de este descalabro. Es como que si llegara a un acuerdo con el Chapo Guzmán y reviviéramos a Pablo Escobar para hacer un conglomerado de conducción política en América Latina. Eso es absurdo. Eso fue otro gran error que nos está costando muy caro. Ahora, ¿y no será que esa dirigencia política, que al fin y al cabo es dirigencia política, aunque mucha gente lo rechace, otros no, esa es la dirigencia política que está allá en Venezuela? Esos son los encargados de la Asamblea Nacional elegidos por el pueblo, que la mayoría se da cuenta, bueno, tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer, política. Y entonces, si llegamos a acuerdo y si apoyamos una intervención militar, no estamos haciendo política, sino que le estamos dando la posibilidad de quedarse en el poder a unos militares que a lo mejor resultan, ¿no?, iguales o peores que estos. Bueno, que si tú quieres producir resultados diferentes, tienen que tomar decisiones diferentes y actuaciones diferentes. Si tú te montas en un autobús y resulta que el conductor del autobús un día estrella la unidad contra un árbol y tú sufres una fractura en la cabeza y te rompes unas costillas, pero luego el mes que viene te vuelves a montar en el autobús y ves que es el mismo conductor y ese conductor lanza ese autobús por un farallón y trae como consecuencia un conjunto de víctimas, pero luego 3 meses después te vuelves a montar en el autobús y es el mismo conductor y esta vez ese conductor se lleva por delante unos toldos, unas mesas rodeado de sillas en las que están sentados ciudadanos. Bueno, la culpa no es del conductor solamente, la culpa es tuya. Yo creo que eso es una dirigencia que cometió errores. Eso es una dirigencia que no estaba a la altura de sus responsabilidades. Creo que hay una unidad mohosa, que no está en condiciones de asumir la conducción exitosa de este gran esfuerzo que ha hecho no uno ni dos, pues no es un problema mío, ni de Guaidó, ni de un grupito, es de millones de venezolanos. Y afuera hay gente que llega a decir que, bueno, es que los venezolanos no hacen nada. ¿Cómo que no hacen nada? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántos empresarios quebrados, arruinados, agricultores que perdieron su rebaño, que perdieron sus cosechas, estudiantes que perdieron sus vidas, mujeres que perdieron su familia, familias desintegradas? Eso es sacrificio, eso es dolor, eso es esfuerzo. Lamentablemente, todos esos esfuerzos se truncan cuando, por ejemplo, en vez de seguir la lucha en la calle en el año 2014, fuimos allí como unas ovejitas a sentarnos en Miraflores el 10 de abril de 2014. Todo el esfuerzo del 2015, celebramos la victoria de diciembre del 2015, nos abrazamos, y yo que estaba preso, otros los que estaban en las calles, y resulta que en el 2016 la Asamblea Nacional, en vez de hacer lo que tenía que hacer, que era designar los rectores del CNE, los magistrados, se metió en otro diálogo, se firmó un acuerdo insólito con el régimen y se perdió todo el año 2016. Y si esa dosis no fue suficiente,
bueno, se fueron a comer otro chocolatico en Dominicana que le ha costado muy caro a Venezuela. Y si eso no era suficiente, se fueron a meter en elecciones regionales después que Maduro había hecho una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, bueno, no digamos que es el pueblo, no digamos que es la gente que critica por las redes. A mí me critican y yo me chupo mi mandarina, pero interactúo con los ciudadanos, pero la gente tiene razón de decir que está aquí, que tiene hartazgo de ver cómo se desbarata con los pies lo que de manera magistral y heroica y de manera como una epopeya el pueblo ha hecho con las manos. Ahora, Antonio, tú por muchos años fuiste, inclusive llegaste a ser un dirigente muy importante en el único partido que en el siglo XX hizo una revolución, que fue Acción Democrática, que fue una revolución de casas populares, de educación, que eso es revolucionario porque eso cambió, que inclusive le permitió al venezolano una democracia mayor que la propia norteamericana, porque aquí no gana el que más votos tiene, porque entonces hubiera ganado Hillary Clinton por votos, ¿no? En Venezuela sí era directa. Ahora, esa dirigencia murió. No solamente Rómulo Betancourt, murió Carlos Andrés Pérez y murió votado del partido, ¿no? Destituido entre ellos con el apoyo del partido que él vio nacer y fundar. Bueno, es que Rómulo Betancourt dijo el 13 de septiembre de 1941 que fundaba un partido para hacer historia. Y unas semanas antes de morir, en un acto con sindicalistas, creo que se celebró en El Paraíso, Rómulo pronunció una frase, por encima de las tumbas adelante, como diciendo, bueno, más allá de nosotros, que ahora vivimos y podemos ser mañana cadáveres sembrados en tumbas, tienen que seguir esta institución. Y Acción Democrática nació para eso. Hay que ver en manos de quién estaba Acción Democrática, del poeta del pueblo, Andrés Eloy Blanco, el que hablaba del Juan Bimba. Ay, pero no te metas en la historia, no, ya va, yo sé que te, pero es importante, la historia. pero es importante esto para que entendamos que lo que cuentan son las instituciones. Para nosotros lo importante era la herencia de la democracia. Por esa democracia la han venido calcinando, la han menoscabado, contrariando lo que dice la Constitución Nacional. Los dirigentes actuales da la impresión que fueron los que hundieron tanto a AD como Copey, ¿no? Etcétera. Bueno, eso lo puedes comparar hasta en el propio Partido Comunista. No se puede comparar lo que era Gustavo Machado a lo que son estos de ahora. Pero bueno, pero la gente joven de los nuevos partidos, ellos piensan igual que estos que acabaron con los partidos tradicionales de Venezuela. No, yo creo que cuando se hacen esas comparaciones hay que ver muy bien con base a qué se hacen esas comparaciones. Hay que ver lo que fue la generación del 28, en la que tuvo Betancourt, en la que tuvo Oropesa, en la que tuvo Leoni, en la que tuvo Pío Tamayo. No. Hay que ver lo que fue la generación. Yo lo que quiero saber es que el peso de esto... No está, el error no está, o la responsabilidad no está en si alguien tiene 60 o 70 o tiene 25 o 22 años. No, yo creo que el problema está en la actitud, el problema está en la conducta, el problema está en la estrategia. Tú puedes tener una estrategia equivocada y aunque le estén arriando muchachitos primorosos, esa estrategia no llega a ninguna parte. Si tú esa estrategia además no las defiendes con valores, con principios, sino que sustituyes esos valores y esos principios por pragmatismo rancio, porque te dejas penetrar por la corrupción intelectual, por la corrupción política, por todo este proceso de desmoronamiento de las simientes morales, esa estrategia no llega a ninguna parte. Y creo que ahí ha estado el problema que hemos tenido y que tenemos en Venezuela, y creo que va a ser el problema más grande. El problema de Venezuela hacia futuro no es solamente recuperar la industria petrolera, las industrias básicas de Guayana, las carreteras, las autopistas, los sistemas de riego, los acueductos, los tendidos eléctricos, va a ser recuperar el tejido moral del país. Es el Pero que está un momentico, Antonio, cuando yo escucho a muchos de esos muchachos, de todos los que salen a luchar en la calle y demás, uno encuentra que conocen perfectamente sus deberes, que conocen perfectamente sus derechos, que están luchando por una cosa que se llama libertad, por la medicina, por la salud, que están luchando por todas las clases sociales, especialmente los más humildes. Entonces, ellos piensan diferente cuando a sus dirigentes. No, yo creo que hay percepciones distintas y por razones hasta etarias, ¿no? Eso es lógico. La madurez tiene que ver mucho en la conducta de un dirigente político. No es lo mismo tu actitud, como yo la viví,
cuando salí a protestar, impactado por las protestas del Mayo francés, cuando se luchaba hasta por Camboya, protestar por lo de Vietnam, las luchas que teníamos dentro del partido en el que militábamos, a cuando ya tú vas macerándote y vas asumiendo percepciones distintas de la vida. Pero vale la pena que este tema lo toquemos, porque el fracaso no viene dado porque tú tengas 20, 30, 35 años. Bolívar fue libertador con menos de 30 años. Antonio José de Sucre ganó en Junín y ganó en Ayacucho con menos de 29 años. Ya era mariscal. Ya era mariscal. Ahora, y Rómulo Betancourt tenía apenas 37 años cuando asumió el poder. Y por cierto, hay quienes han dicho que los militares no dan golpe para dar el poder a los civiles. Bueno, ahí está el ejemplo de Rómulo Betancourt. La junta de gobierno que presidió Rómulo Betancourt era integrada mayormente por civiles. Ahí estaba Prieto, ya estaba Leoni, ya estaba Gonzalo Barrios, ahí estaba el propio Rómulo Betancourt. Caldera era procurador general de la República. O sea, se dio un paso por las razones históricas que ya tú conoces y mucha gente debe saber. Ya va. Yo no estoy diciendo, ¿me entendiste al revés? Yo no estoy diciendo que por ser jóvenes se fracasó en esta cosa, sino al revés. ¿Qué pasa con los jóvenes, ¿no? Si es que piensan igual que los anteriores, que los viejos, porque si es así, si la Asamblea Nacional más o menos es uniforme en esa forma de enfrentarse a la dictadura, que hoy es dictadura y Maduro hoy es colombiano, pero mañana y es narcotraficante, pero mañana ya no, pues sí, vamos a sentarnos con un narcotraficante y con un tipo que está violando la Constitución. Entonces, te tendría que preguntar, pero eso es lo que hay. Entonces, no hay salida. No, pero es que hay esos problemas generacionales los resuelven las reglas del juego. Ahí hay un reglamento interior y de debate conforme al cual se aprobó un estatuto, el estatuto para la transición. Y el estatuto para la transición es muy claro. El cese de la usurpación es inalterable. No es que tú me vas a cambiar una chapita para acá, por la chapita amarilla, por la chapita roja más adelante, o la chapita azul o la chapita blanca. No, el cese de la usurpación es el objetivo fundamental. Sin cese de la usurpación no se puede hablar de candidaturas presidenciales, no se puede hablar de elecciones parlamentarias, porque lo que está como lo que tiene planteada la oposición o la resistencia, como yo lo llamo, porque en Venezuela más que oposición lo que hay una resistencia, es desalojar a Maduro del poder que está usurpando. Cuando se llegó a decir, bueno, es que vamos a llegar a un acuerdo para que nos apartemos de las posiciones, tanto Maduro como Guaidó. Bueno, ¿de qué posición se va a apartar Maduro? Si Maduro no tiene ninguna posición legítima, es lo que tienes que dejar de usurpar un cargo que no puede ejercer porque no tiene legitimidad de origen. No, que vamos a entregar un consejo de gobierno. ¿Un consejo de gobierno con quién? ¿Con Tarek El-Aissami? ¿Un consejo de gobierno con quién? ¿Con Diosdado Cabello? ¿Un consejo de gobierno con quién? ¿Con Vladimir Padrino? ¿Con quién van a establecer ese consejo de gobierno? Esas son las preguntas que uno hace y que son, por supuesto, odiosas para algunos y que nos dicen que no ataquemos. No estamos atacando, simplemente tratamos de colocar las cosas en su justo lugar y que no se sigan cometiendo errores, no este año, los errores que vienen cometiéndose en el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, hasta la fecha, que producen lo que para la gente es imposible. Para el mundo es imposible que Maduro se mantenga usurpando el poder, porque en ninguna parte del mundo hay una catástrofe como la que estamos viviendo nosotros en Venezuela. Mira estas protestas en Chile, las protestas en Ecuador, donde el salario mínimo en Chile es de más de $400 al mes, el salario mínimo en Ecuador es más de $370 al mes, la inflación de Chile es de 2.3%, la acumulada es de 2.3%, la de Ecuador, la de Perú están por ahí también menos de 2%. Venezuela tiene no solo la hiperinflación más grande del mundo, sino el salario más paupérrimo del mundo y los servicios públicos más deplorables del mundo. No hay transporte, lo que hay es perrera, el metro está desvencijado, el agua potable, hay un informe que sale hoy en el New York Times, donde dice que más del 70% del agua que llega a Caracas llega contaminada, las endemias han reaparecido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y esta gente sale a hablar de que es la revolución que está imponiéndose en Venezuela, que tienen fuerza. No, lo que ha habido es equivocación, se han cometido errores.
y no se ha querido dar el paso definitorio de decirle al mundo que es urgente sacar a esas mafias, porque lo que tenemos en Venezuela es unas mafias que tienen que ser compelidas conforme al acuerdo de Palermo. En Venezuela hay una corporación criminal y si se lee el artículo 2 del acuerdo de Palermo, esa corporación criminal encaja perfectamente en esa convención que dio pie a la idea de aplicar medidas para enfrentar estos grupos delictuales que funcionan en algunas partes del mundo. Bueno, Antonio, tú me perdonas, pero lo que te falta entonces ahora es pedir el auxilio de Dios para que se meta en política, porque evidentemente, Antonio, ¿no? Como tú dices, que han cometido errores uno tras otro y no quieren saber nada de intervención y que están dispuestos a seguir con el diálogo, es que no le interesa sacar de esa forma, ni siquiera les interesa sacar al madurismo o chavismo, lo como quieras llamar, del poder, no sé por qué razón, según entiendo de lo que tú mismo estás diciendo, de que se equivocan una y otra vez en lo mismo, que ya hay 10 diálogos. ¿Me explico? Bueno, pero pero esa no es la pregunta. Yo cuando te lance un salvavidas, para que tú también te ayudes, para que yo te ayude, Sí, que yo te ayudará. Ahora, si tú no aprovechas el salvavidas, si tú no aprovechas la tablita de salvación, sino que en vez de convertir esa tablita en la salvación de Venezuela, la conviertes en la bombona de oxígeno que se le ha dado a Maduro para que recobre aliento, bueno, eso es responsabilidad no de Dios, sino de los terrenales que seguimos pecando. Ahora te pregunto, cuando se hizo la intervención al narcotraficante de Panamá, cuando se le hizo la intervención a Grenada, los países latinoamericanos también estaban en contra de una intervención de los Estados Unidos por aquel complejo, con base, por cierto, de lo que en muchas ocasiones fue la intervención de los Estados Unidos, sobre todo en Centroamérica y sobre todo en los años 40 y 50. Ajá. Ellos lo hicieron. ¿Por qué crees tú que ahora, pasando lo que está pasando, yo entiendo que los norteamericanos, primero, la política exterior no es tan importante para ellos, ¿no? Porque es un país que mira hacia adentro y que además depende de la opinión pública, vamos a estar claros, y la opinión pública es la que va a dar a sus hijos como soldados a arriesgar su vida por otros países que a veces ni siquiera sabían dónde estaban, como es el caso de Vietnam, que los mandaban a Vietnam, no sabían ni siquiera dónde estaba Vietnam, muchos de ellos. ¿Tú crees que con esto que está pasando ahora y nos quedamos cortos? Porque no solamente está pasando en Bolivia, no solamente está pasando en Chile, está pasando el problema también es en Brasil, que quieren liberar a Lula. El problema está pasando en Argentina, ¿no? Que a pesar de las manifestaciones multimillonarias en gente como la que acaba de suceder con Macri en Buenos Aires, ¿no? Está el temor de que vuelva el populismo y vuelva el chavismo allá. Está el problema en la propia Colombia. Está el problema de el narcotráfico en Centroamérica. Y entonces uno siente que a lo mejor con eso Estados Unidos abre los ojos y se da cuenta que el primero que corre peligro no solamente es Venezuela, ni Bolivia, ni Ecuador, ni Chile, ¿no? Sino los propios Estados Unidos. O no se han dado cuenta o para eso todavía no es importante. Sí. Dos cosas allí. Una, antes de ir a esta versión de por qué Estados Unidos o por qué Brasil o por qué Colombia no dan un paso más allá de los que han dado hasta la fecha. Cuando lo de Panamá, se habían hecho gestiones previas con el dictador Noriega. Incluso un funcionario que estaba ubicado en Washington, panameño, había establecido un corredor de comunicación con Noriega y había ya prácticamente un preacuerdo. Lo que ocurre es que ese preacuerdo lo echaron abajo los militares y civiles que formaban parte de la logia de Noriega y que formaban parte del anillo que mantenía el control del régimen panameño. Y luego que Noriega no cumple, no honra el compromiso previo de desalojar al poder para dar paso a un proceso democrático en Panamá, y además comprobado como estaba, que Noriega estaba relacionado con el narcotráfico y que había convertido el narcotráfico en un centro de legitimación de capitales
y además en un punto de tránsito hacia varias partes del mundo de los cargamentos que venían de Colombia, es que se toma la decisión. No sé, algunas cosas, por ejemplo, el presidente Pérez sí lo llamaron, le pidieron que interviniera con Castro, que no fuera a interferir una operación, no se sabía en detalles cuál era la operación, pero ahí privó mucho el tema del narcotráfico, que es uno de los temas que está privando también en el caso de Venezuela. Ahora, ¿qué ha ocurrido con Estados Unidos? Bueno, si tuvo un aliado como Estados Unidos, o como el de Brasil le dice, no se metan más allá de la resolución, porque esto lo tenemos resuelto el 23 de febrero, porque vamos a producir un quiebre de la élite militar del régimen de Maduro. Y eso fracasa y después vuelve y le dice, bueno, ahora sí vamos por la vencida, que es el 30 de abril. Tenemos un arreglo con Padrino, general del ministro de la Defensa. Tenemos un acuerdo con el presidente del TCJ ilegítimo, Michael Moreno. Tenemos un arreglo ya consolidado con el aparato de inteligencia de Maduro, Christopher Figuera, director del CIVIN, el general Hernández Dala, director de la Dirección de Inteligencia Militar y al mismo tiempo jefe de la Casa Militar. Por supuesto que alguien que tú le digas, bueno, en vez de gastar 100% de esfuerzo con 1%, tú vas a resolver el problema, por supuesto que se van por la vía mucho más expedita. Lamentablemente eso fue una chapuza, eso fue una falsa, eso fue una estafa lo que ocurrió el 30 de abril. Ahora, cuando se hace una cita de lo de Panamá, nosotros nos estamos planteando una operación similar a la que se usó tradicionalmente en Panamá o en Normandía. Hay nuevos mecanismos. Después de Panamá surgió el concepto de responsabilidad de proteger. Ese debate comenzó en el año 2001 y se asumió como doctrina de las Naciones Unidas desde septiembre, octubre del año 2005, a proposición de Kofi Annan. Después de lo de Panamá, surgió el Plan Global contra el Terrorismo, la resolución 1373 de diciembre del año 2001. Ese plan contra el terrorismo tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay operaciones del terrorismo, hay operaciones del narcotráfico. Está el TIAR, que es mucho anterior a lo de Panamá. Es del año 1947, la declaración o el Tratado de Río. Ya Venezuela se reincorpora al TIAR recientemente después de la brillante exposición que hizo el embajador Tarrebriceños en la OEA. O sea, tenemos un abanico de opciones. ¿Qué más vamos a esperar? Fíjate que por estar esperando y por estar dorando la píldora y por estar buscando soluciones soñadoras de esos pastores de nube, Maduro está otra vez, sigue en el poder, usurpando el poder, están recobrando aliento en Ecuador, están generando perturbaciones en Chile, van por Argentina, van a tratar de mantener el control en Bolivia, donde se las vieron mal ayer en este proceso electoral, van a tratar de mantener el poder en Uruguay, de consolidar el poder en México, van a crear perturbaciones en Brasil y en Colombia. O sea, ¿qué va a esperar el presidente Guaidó y qué va a esperar la comunidad internacional? Sabiendo que el diablo anda suelto en América Latina. Y esta gente tiene un poder destructivo, porque tienen los recursos de la cocaína, tienen los recursos del oro, tienen los recursos del coltán, del uranio. O sea, estamos hablando de una corporación delictiva que usa esos recursos, además, a ciegas, porque no tienen que estar viendo los linderos de las leyes, ni de las constituciones, ni la Declaración de Derechos Humanos. Para ellos no existen leyes, para ellos no existen circuitos de legalidad, para ellos no existen declaraciones de derechos humanos, ellos se llevan por delante lo que sea, como sea y al costo que sea. Bueno, pero entonces no me has respondido. ¿Y Trump qué está esperando? No, yo creo que está esperando que le pidan la pizza. Yo creo que están esperando que se pida oficialmente la intervención humanitaria para Venezuela. Yo creo que yo le sugeriría a Guaidó, uno, que cierre definitivamente el capítulo de Oslo, que no deje en el ambiente la posibilidad de volver a perder tiempo en un diálogo falso. En segundo lugar, que desmienta a sus colaboradores cuando anuncian que vamos a participar en unas hipotéticas elecciones parlamentarias organizadas por Maduro. Eso sería insólito. Esa cosa, ese debate hay que cerrarlo definitivamente. Tres, que termine de pedir la reactivación de las operaciones de la DEA en Venezuela. Eso está también en el ambiente. Cuarto,
que termine de desarrollar la petición del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para Venezuela. Eso implica que hay que hablar, hay que hacer trabajo de lobby, convencer a los jefes de gobierno, ahora que tenemos esta situación tan lamentable viviendo en Chile, para que sepan que estamos lidiando contra lobos feroces, que es una lucha entre el bien y el mal, entre el diablo que representan los que están al frente de esta corporación criminal y de los que somos realmente de esencia democrática. Ahora, yo lo que veo es que con las mejores intenciones, ¿no? Y estamos conversando todo esto porque somos democráticos y es por eso que damos nuestra opinión, que a lo mejor es equivocada o no, pero eso es parte de la democracia, ¿ok? Yo lo que siento que ellos lo que están pensando es en elecciones, porque cuando Guaidó anuncia, que no suele anunciar los que se van metiendo en sus cosas, que un estratega electoral, que de paso sale su nombre en 3 juicios hasta ahora de presidentes, y el último es el hermano de un presidente, ¿no?, que está involucrado en el narcotráfico, que le financia el narcotráfico. Y dice, bueno, primero, ¿será que no está informado o que, como no ha sido condenado, él es honesto y él no es culpable hasta que se demuestre lo contrario? Eso también es verdad. Pero, ¿cómo es que tiene un estratega electoral? Eso no es el tercer punto. Bueno, es que yo creo que si te refieres a JJ Rendón, él ha Sí, me dicho refiero claramente, a JJ Rendón. él ha dicho, lo que yo he leído de JJ es que él no está como estrategia electoral. Y la última declaración que le leí a JJ, creo que encaja perfectamente en la ruta que estamos defendiendo, que es el cese de la usurpación. El que transite por una vía hacia un destino electoral está en contravía. Está en una vía distinta a la que conduce al cese de la usurpación. No es precisamente pensando en elecciones organizadas por el régimen como nosotros vamos a lograr el cese de la usurpación, todo lo contrario. Pero JJ Rendón es conocido como estratega electoral, por eso es que es conocido. Y podría a lo mejor hacer un buen trabajo porque él es psicólogo, tal vez hacer un buen trabajo como hacen los comunistas, ¿no?, para darle a la gente la información que no le han sabido dar los gobiernos democráticos a favor no solamente de las democracias, sino del propio capitalismo, cosa que los comunistas sí han sabido hacer a lo largo de siglos, porque ya llevan desde el siglo XX y ahora vamos con el siglo XXI. Yo lo que siento es que están pensando exactamente en lo que ha sido su vida, prepararse para hacer elecciones. ¿O estoy equivocado? Ojalá que No, lo esté. yo creo que en este caso, yo no te puedo dar detalles, pero en todo caso, yo he hablado últimamente con JJ y está muy lejos de estar trabajando en una operación electoral. Todos sus activos, toda su capacidad de estratégica está puesta al servicio, por lo que me ha dicho, a lograr el cese de la usurpación. Ojalá se haya escuchado. Pues es otra cosa. Ojalá te esté diciendo la verdad. Pero en el caso de Guaidó, no estoy criticando al JJ, que no es santo de mi devoción porque conozco bastante basura de él, por cierto. ¿Ok? Hablo de Guaidó. La mujer del César no solamente debe ser decente, tiene que aparentarlo. Entonces, ojo con quién te reúnes, ojo de gente que está involucrada en diferentes juicios y siempre con el mismo cartel. Siempre con el mismo cartel, ¿no? Yo creo que para despejar dudas, en lo que debería es cerrar definitivamente esa página del diálogo, porque ya se perdió mucho tiempo en el capítulo de hoy. ¿Por qué crees que no? ¿Por qué siguen con el diálogo? ¿Por qué tú crees que siguen en eso? Porque creo que hay factores que creen que esa debe ser la vía, que debe optarse por ese atajo de un diálogo, que el diálogo va a traer las soluciones porque ellos ven en Venezuela una crisis política. No, en Venezuela no es una simple crisis política, en Venezuela lo que hay es una descomposición que trata yo como consecuencia este Estado fallido.
En Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela no vale la Constitución. En Venezuela lo que hay es una banda de criminales que además tienen alianzas internacionales que hacen posible que se produzca este hecho, que es como colocar al mundo al revés, lo que ocurrió recientemente en la ONU, después que los dos altos comisionados de la ONU para Derechos Humanos, el príncipe Al-Seim Hussein, hizo un informe en el que habla abiertamente de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Chávez y por Maduro, y luego es secundado por la nueva alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el que dice una sola cosa que vale la pena destacar, que es que se han cometido más de 7.300 crímenes extrajudiciales. Resulta que se le da un puesto en la Comisión de Derechos Humanos a un representante de Maduro. Eso es una barbaridad. Eso es una manera de patear las tumbas de todas las víctimas que hay en Venezuela. Sí. Bueno, por otro lado, lo que está ocupando Venezuela es el puesto que tenía Cuba, porque allí justamente las dictaduras le quieren ocupar ese espacio. Es decir, la situación no es tan enormemente grave. Y por un lado es lo que dice Bachelet con el puesto que tiene las Naciones Unidas, que es totalmente independiente a la votación de los diferentes países. Es decir, hay dos cosas diferentes y eso no es la primera vez que sucede. Pero eso no va a salvar a la dictadura de que a través de diferentes organizaciones, entre ellas la que dirige Bachelet, no se denuncien los crímenes, porque la propia Bachelet dijo después que que el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro, no estaba haciendo caso a los acuerdos que se habían llegado. No, y además, ya, estas incidencias ya están cursando en la Corte Penal Internacional, tú tienes razón. Esto no para el proceso en que se ha denunciado a Maduro. Está el informe del señor Almagro, que es muy suculento, que está muy bien documentado, y están los informes a los que ya he hecho referencia, de los dos altos comisionados de derechos humanos de la ONU. Y está el trabajo que se sigue haciendo. Todos los días se van sumando nuevas piezas a ese expediente, en el cual se va evidenciando la responsabilidad no solamente de Maduro, sino de parte de su camarilla en la perpetración de estos crímenes de lesa humanidad. Entonces tengo que entender, y para resumir, Antonio, ¿tú piensas que la única salida es con el apoyo de países, de otros países que solos no podemos salir, pero también un apoyo armado, porque ellos no van a dejar por las buenas y por diálogos ese territorio que tiene el narcotráfico, que tiene la extrema izquierda, ese territorio importante para ellos, ¿ok? Que eso no van a salir por las buenas, porque además ¿a dónde van a ir con su dinero y dónde lo van a disfrutar? Que la única salida es olvidarse del diálogo y llegar a acuerdos para una intervención, como se hizo, por ejemplo, y en otras circunstancias en la Segunda Guerra Mundial, pero que puede ser en lugar de con militares, puede ser un comando, porque esa otra salida. Fuerzas especializadas, pero bueno, vamos a desmenuzar aquí tú y yo, con los que van a ver este programa, vamos a desmenuzar el menú. Cuando uno oye a Guaidó, o oye al presidente Donald Trump, o al presidente Iván Duque, o a Bolsonaro decir todas las opciones que están sobre la mesa, ¿cuáles son todas las opciones? Una, la amnistía. Bueno, esa amnistía se ofreció a principios de este año. El mismo Juan Guaidó ofreció amnistía, una ley de amnistía. La desecharon. Dos, diálogo. Bueno, ya sabemos lo que pasó en el diálogo de Barbados y Oslo, no voy a gastar minutos en esto. Tres, negociaciones para una transición acordada. Bueno, ya vimos que hubo una operación el 30 de abril, el 23 de febrero. ¿Qué más? ¿Qué nos queda? Nos queda la opción de fuerza. Ahora, nosotros estamos pidiendo que invadan a Venezuela. Estamos pidiendo es que nos ayuden a evitar que sigan invadiendo naciones de América Latina, como están haciendo con Venezuela, con Chile, con Ecuador, etc. En Venezuela hay más de 20.000 efectivos cubanos. Eso lo ha certificado el propio señor Luis Almagro, el secretario general de la OEA. En Venezuela hay efectivos de Hezbollah, hay efectivos de la FARC, la denuncia que hizo el presidente Duque en la ONU. En 12 de 24 estados hay comandos del ELN en Venezuela. Tienen campamentos de entrenamiento. ¿Tú crees que estos expertos en quemar estaciones de metro, en destruir edificios, es que se les ocurrió a una banda salir? No, eso es gente formada. Así como se forman laboratoristas, operadores petroleros, así como se forman educadores en las escuelas de pedagogía, hay también estos grupos que son formados en estos centros o campamentos
donde se les va dando una destreza, una habilidad a este tipo de operadores, de agitadores. Pues bien, nosotros estamos pidiendo simplemente que nos ayuden a liberar a Venezuela. Por eso no lo vamos a hacer solo. No estamos diciendo que vamos a esperar de brazos cruzados que otros vengan a Venezuela. En Venezuela ha habido militares dispuestos a esto. Y cuando la gente me pregunta, Ledesma, ¿cómo tú dices eso? Sí, por algo Venezuela es el país con más militares presos. Militares que están presos por rebelarse contra Maduro, pero los han torturado, los han asesinado o los mantienen reducidos en prisión. En Venezuela hay miles de venezolanos que han salido a luchar. Si Guaidó quiere rehabilitar la lucha de calle, esa lucha de calle debe tener un aldabonazo, debe haber unas campanas que repiquen con fuerza anunciando una agenda de lucha. Si a la gente le vamos a llamar a una protesta simplemente por protestar, yo creo que sería mucho más movilizador si el presidente Guaidó dijera: convoco a la Asamblea Nacional a una sesión extraordinaria en las calles de Caracas, en la avenida Miranda, en la autopista Francisco Fajardo, el lunes o el día 24 de octubre, punto único, aprobación del artículo 187 de la Constitución Nacional. Yo estoy seguro que el pueblo se va a movilizar, que la gente se movilizaría. Que el presidente Guaidó convoca a los venezolanos para hacer un debate en un cabildo abierto sobre un punto como sería la invocación del principio de intervención humanitaria, la gente se va a movilizar. Tiene que haber razones de peso, porque las movilizaciones además deben estar acompañadas de una agenda. Tú puedes mover 100.000, 200.000 personas, pero una movilización de 100.000 hasta de 1.000.000 de personas que no tengan un objetivo no llega a ninguna parte. Y por eso vemos que vamos haciendo marchas y marchas y marchas, y los objetivos se van desdibujando en la medida en que se van concretando esas movilizaciones, tanto de calle como las protestas, que de una u otra manera muchos hemos puesto en activación para lograr quebrar esa narcotiranía que tenemos en Venezuela. ¿Tú crees que eso se dé pronto? Ya agotadas todas las otras opciones, ¿tú crees que esa opción se dé pronto? Yo creo que es urgente. Es urgente porque está amenazada ya no solamente la paz de Venezuela. Venezuela se ha convertido en un campo de concentración más grande que los que tenía Hitler. Ya va. Yo no te estoy preguntando qué es lo que tú crees. No, es que voy a eso. ¿Tú crees que se dé pronto? Es que para poder responderte tengo que decir lo que yo creo. Y Sí, yo creo claro. que están dadas las condiciones para que eso se dé pronto. Salvo que se diluyan las tomas de decisiones y que no se tomen las decisiones desde el punto de vista diplomático en las cancillerías, que el Grupo de Lima tenga una agenda. Yo creo que el Grupo de Lima tiene que hacer una reunión urgente para analizar esta situación que se está planteando, que no son hechos aislados, no son hechos casuísticos, no, estas son causalidades. Esta es consecuencia de un plan tenebroso, macabro, que ya se sabe que de la reunión que hubo en Puebla, de la reunión que hubo en Caracas del Foro de Sao Paulo, de las andanzas de los Castro, o de lo que queda de los Castro, de la nomenclatura cubana, donde hay un gran arsenal de experticia que se pone al servicio de todas estas operaciones. Ok, hacia eso iba. Los países no van a intervenir en una cosa tan seria y dramática como una intervención, a menos que cada uno de ellos, ¿no?, sea víctima. Y eso lo sabemos por la historia de la humanidad del siglo XX. Inclusive al principio se hacían los locos con las intervenciones de los nazis a otros países y la toma de otros países. Pero ahora, con lo que está sucediendo en las últimas semanas, Chile ya está siendo víctima directa, por ejemplo, entre otros países. ¿Tú crees que ahora sí va a cambiar el discurso, ¿no? Todo es un diálogo, no a la intervención, que no necesariamente es una intervención de ejército, sino puede ser un comando, por ejemplo? ¿Tú crees que ahora que ellos están directamente afectados, van a pasar de esa cosa diplomática, de paz y amor, a darse cuenta que es que no están tratando con políticos, sino con auténticos delincuentes, y que es necesario otra actitud? Yo creo que están dadas todas las condiciones materiales objetivas para que los líderes, los gobernantes que están llamados a tomar decisiones, lo hagan persuadidos de que están lidiando con factores subversivos.
que no respetan leyes, que no respetan códigos de funcionamiento, que usan el diálogo como un mecanismo distraccionista, pero nunca como un centro de toma de decisiones acordadas. Fíjate que en Chile el presidente Piñera dio un paso atrás, un aumento de 3 centavos, de 4 o 5 centavos de dólar, era el aumento del tema de las tarifas, y dio un paso hacia atrás, ha llamado al diálogo, y resulta que lo que ha sido como echarle más combustible a las protestas, y siguen incendiando las estaciones, siguen incendiando edificios, siguen provocando todo tipo de disturbios. Y después viene un Pinochet y se quejan y se dan golpes de pecho la izquierda. Bueno, un abrazo, gracias por todo lo que estás haciendo, porque el trabajo de ustedes, los que están exiliados, como el trabajo de los que todavía están en Venezuela, pero que salen fuera, ¿no? Como el trabajo de los designados por Guaidó fuera del país, para llevar el mensaje a otros países, para conseguir el apoyo de otros países, es absolutamente fundamental. Es que ese trabajo, la gente tiene que entenderlo, a veces uno hace estos viajes que son maratónicos, no es nada fácil, y es a convencer, porque todavía hay gente en la que tú le echas el cuento y dice a veces, o llega a pensar que tú estás exagerando. Y yo estoy hablando de los países escandinavos, estoy hablando incluso de países de América, en los que tú les planteas la situación de Venezuela y les pides, es importante tomar estas decisiones, y todavía hay gente que se echa para atrás. Y hay factores del gobierno, bueno, que es como hablarle a una pared, como algunos gobiernos representados en esa asamblea de la ONU que votaron a favor de este candidato de la narcotiranía, porque están cuadrados desde el punto de vista pragmático y responden a operaciones que monta o alimenta Rusia, China, Irán y otros factores del Medio Oriente. Tiene que haber un contrapeso. El contrapeso de los que de una u otra manera podemos movernos a hablar, como lo hice recientemente en Italia, con algunos factores políticos, donde todavía hay algunas piezas claves del entramado político de Italia que no se atreve a dar el paso a reconocer definitivamente a Guaidó, o como lo hicimos recientemente también en Colombia, porque todo este tipo de conversaciones permiten hacer mantenimiento político a la estrategia de apoyo internacional. ¿Y no crees que buena parte de la posición de algunos de esos países, sobre todo los latinoamericanos, es que temían que les hicieran lo que ahora le están haciendo? Es decir, que le alborotaran el país, que quemaran el metro, que quemaran edificios, que saquearan si se enfrentaban a ellos. ¿No crees que exactamente eso es lo que temían y que justamente con lo que está haciendo ahora estos extremistas, ahora ellos ya tienen la justificación para pedir la intervención? Fíjate, yo hablaba, estuve en Roma y estaba conversando con el diputado Desbordes, que es del Partido Renovación, que es la base de apoyo político al presidente Piñera, y le decía, bueno, ojalá que en Chile se mantenga la calma, que no vaya a ser pasto de todas estas llamaradas. Bueno, lamentablemente a los 2 días que habíamos tenido esa conversación en Italia, se produce todo este desbarajuste. O sea, estos son planes que además lo reveló Maduro ayer en una locución en la que se solaza de la eficacia del Foro de Sao Paulo. Y no es la eficacia para decir, bueno, construimos el gasducto entre Venezuela y Argentina, no es la eficacia de decir, bueno, construimos una alianza petrolera para aumentar la producción de petróleo de Brasil, de Ecuador, de Venezuela. No están hablando de que disminuyó la tasa de mortalidad infantil, están hablando de la capacidad de hacer bombas, la capacidad de destruir sistemas de transporte, la capacidad de producir víctimas, de generar esta violencia. En eso son expertos todos estos delincuentes que dirigen esta corporación criminal. Bueno, muchísimas gracias, Antonio Ledesma, gracias por todo lo que estás haciendo, por tu trabajo, ¿no? Un abrazo, ¿sí? Gracias, un abrazo a ti y arriba corazones. Arriba corazones, sí, señor. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.